Shabbat Shalom Belkol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki misión Tetze Torah, Ki misión Tetze Torah, Udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim. Baruch Shenatam Torah Torah, Baruch Shenatam Torah Torah, Le'amo Israel Vikedushato, a través de Yeshua. Laila To, amados, buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a la transmisión de su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Hoy es el día más esperado de la semana, el Shabbat, donde iniciamos el estudio semanal de la Torá. Que el Eterno le bendiga a todos los que en este momento nos están sintonizando en todas partes del mundo, y les agradecemos a todos su sintonía. Quiero llevar un saludo al ingeniero Dairon Duarte, que está por allá por Sierra Leona. Así que, hermanos, shalom, estamos muy pendientes y espero que el Eterno les siga ayudando a estar por allá en ese país tan distante, Sierra Leona, allá en África. Estamos ahí pendientes, ingeniero. Bien, amados hermanos, en esta noche vamos a iniciar el libro en un ciclo nuevo de estudio. Un ciclo nuevo de estudio. Ya hemos concluido las festividades. Y entonces nos enmarcamos en otro nuevo tiempo de estudio y de celebración. La Torá se estudia de manera circular, de tal manera que cuando nosotros concluimos un ciclo, iniciamos otro inmediatamente, y de esa manera estudiamos la Torá de por vida. Concluimos el ciclo de estudio de las parashot del libro de Devarim, mal traducido Deuteronomio, y de una vez ahí iniciamos con la parashá Bereshit en el principio. Esta es la primera parashá. Entonces, amados hermanos, vamos a iniciar porque hoy tenemos el estudio de la parashá de Bereshit, es bastante amplio. Ya tenemos varios años estudiando el libro de Bereshit. Y es imposible en unas 2 horas uno poder concluir con todo el contenido que habla el libro de Bereshit. Yo creo que para hacer un estudio categórico del libro de Bereshit profundo, creo que nos tomaríamos, diríamos que un capítulo por día. En este caso, si el libro de Bereshit tiene 50 capítulos, entonces nos tomaríamos aproximadamente 50 días. Tendríamos que tomar un capítulo por día porque es demasiado, porque es el libro de los orígenes, o sea, donde se da origen de todo. Por eso es importante de que estos sucesos que acaecieron ahí,
que son narrados en el libro sean abordados de manera individual y no hay una cosa más práctica que hacerlo de capítulo en capítulo, como se dice en hebreo, perek en perek y pasuk en pasuk. Pero vamos a iniciar en este nuevo formato, como usted lo puede ver ahí. Pero antes recitemos la verajá: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotah vesivanu al dibrei Torah. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos ha dado tu Torah. Ustedes pueden ver ahí este nuevo formato que hemos hecho, estudio de la Torah, el Sefer Bereshit. Aquí siempre vamos a colocar el número de las parashá. En este caso es la parashá número 1, Bereshit, que significa en el principio o por causa de lo principal. Casilla número 2, el contenido, las aliyá, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 24. Capítulo 7, verso capítulo 6 hasta el capítulo verso 8. Capítulo 6, verso 8. Del capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 8. Ahí están las aliyá. El maftir, que es el enfoque, la parte central de lo que es la parashá, como dar en el blanco. En el maftir ahí damos en el blanco. Ahí. Y lo que dice ahí, el damos en el blanco, es algo interesante que lo vamos a ver ahorita. Y la haftará, que es el acompañamiento de los profetas, Yeshayahu 42, de 5 al 21. Entonces ahí te puede ver la composición del libro de Bereshit. Su división, el esquema. Este es un esquema mío propio que hemos realizado para poder estudiarlo con más profundidad. Y de repente y de inmediato pues vamos a comenzar con la primera parte, que es lo que es, ¿verdad?, el Bereshit, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que es la introducción. En el libro de Bereshit, que es el libro de los comienzos, se puede dividir de varias formas. Hay varias formas de dividir este libro. Uno lo divide en capítulo por capítulo, otro lo dividen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, luego del capítulo 7 hasta el 12, del 12 al 37, y así sucesivamente. Ahora, nosotros vamos a hacer un esquema que sea fácil para las personas que comienzan a estudiar y que no se le vaya a complicar la cosa. Entonces, ¿qué narra el libro de Bereshit? De esta manera sencilla, la historia primitiva, que también tiene que llamarse los relatos, ya que la terminología primitiva puede tener una ligera connotación negativa. No obstante, se llama de ese modo. Esta primera parte cuenta con 4 historias principales. Primero, la historia de la creación, que narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 24. En ese sentido, tenemos que decir lo siguiente. Ya nosotros hemos escuchado dentro de lo que fue la lectura de la aliyá, me parece que del martes, donde yo hablaba acerca de las teorías de los orígenes conforme a los mitos, ¿verdad? Y hablábamos de ciertas culturas, como por ejemplo la cultura griega, que le atribuye la creación del mundo a lo que es Zeus. Luego tenemos a los hindú, que se le atribuyen a Vishnu, pero anterior a eso, o posterior a eso, tenemos también los egipcios, que le atribuyen a lo que es la creación del mundo, a lo que son su dios Api. Asimismo, otras culturas babilónicas, las culturas antiguas, estas 4 culturas antiguas, Babilonia. Luego tenemos a la cultura egipcia, la cultura hindú, la cultura griega, la cultura romana. Tenemos otra cultura como la asiática. Pero para usted poder dar al traste, luego tenemos las culturas en el Mesoamérica, como yo se lo decía el martes. El Mesoamérica, ahí están los mayas, los aztecas, los incas, los taínos,
Y cada uno de ellos tiene una perspectiva de cómo fue creado el mundo. Ahora bien, lo que decíamos nosotros era que de todas esas culturas que narran y luego de aquel lado tenemos los nórdicos, tenemos otras culturas, ¿verdad? Para poder dar al traste con eso, tendríamos que poner la creación del mundo según las culturas. Entonces usted va a poder ahí, le van a aparecer muchas culturas, y va a encontrar cuando usted hable que hay 34 historias sobre el origen del mundo, y eso usted puede estudiarlo, ¿verdad? Puede hacer su estudio por separado para que usted pueda poder comprender, y así cada una de esas culturas, basándose en los mitos que se llaman mitos cosmogónicos, esos mitos cosmogónicos, entonces relatan de cómo cada cultura dio inicio a lo que es la creación conforme a los mitos de esas culturas. Entonces, ya sabemos claramente que inclusive el zoroastrismo tiene una teoría de cómo se creó el mundo. El zoroastrismo, aquellos seguidores, no zoroastrismo, no de zoar, no zoroastrismo, no, zoroastrismo, que viene siendo aquellos que siguen lo que es el tema de las constelaciones del zodíaco. No es zoroastrismo, zoroastrismo, para que no vayan a confundir la terminología. Entonces, todas las culturas plantean desde su perspectiva mitológica cómo se creó el mundo. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Todas las culturas, comenzando con los egipcios, usted pone la creación del mundo según los egipcios y le va a aparecer la creación del mundo según los griegos, la creación del mundo según los romanos, la creación del mundo según los babilónicos, la creación del mundo según los nórdicos, la creación del mundo según los mayas, los aztecas, los incas, y cada cual tiene una perspectiva de cómo fue creado el mundo, pero dentro de un contexto que mitológico. A nosotros se nos ha enseñado en la universidad, nuestro profesor de historia nos decía que los mitos forman parte de la historia, pero no se tienen como referente histórico. Oiga bien, porque para poder iniciar un estudio de investigación antropológico o una ciencia afín, se parte desde las primeras fuentes primarias, o sea, las fuentes primarias. Entonces usted no puede construir un hecho histórico a partir de un mito. Usted puede construir a partir de un mito. Usted puede construir hasta una religión. Usted puede construir una fe a partir de un mito. Usted puede construir una creencia a partir de un mito. Pero usted no puede construir una historia. Porque la historia se basa en hechos reales. No se basa en hechos imaginarios. No, en hechos reales. Porque estamos hablando ya de un aspecto científico. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de la historia, el tema de la creación, a través de todo esos planteamientos de esas culturas, usted va a notar que ninguna de esas culturas ha universalizado su contexto narrativo a partir de sus mitos. Sin embargo, la única narración que se ha universalizado
y que se ha aceptado como fundamento de fe, a partir de la cual de ahí en adelante se comenzaron a construir otras historias, fue la historia desde el marco de la Torá. Esa es la que se ha universalizado. Esa es la que se ha tomado como fundamento de fe. Y de ahí es donde después, cuando se divide la ciencia y la religión, se habla desde el punto de vista de la creación o la evolución. ¿Verdad? Creación o evolución. La evolución, a partir del punto de vista filosófico, nos enseñó muchísimas cosas. Y si usted nota algo, cuando surge Discovery Channel en el 1999, 1998, 1999, todos los documentales de Discovery Channel era tocante a lo que era la evolución. Todo era tocante a lo que es la evolución. Todo. Hablando de Charles Darwin, yo he estado en el Reino Unido varias veces y he ido allá al Museo de Historia y Geografía, o de Historia Natural, Museo de Historia Natural, y ahí hay varios experimentos que tratan de los descubrimientos de Charles Darwin, donde se nos vendió por mucho tiempo que nosotros nacíamos del mono y que ese mono evolucionó, vino de un protozoo, el protozoo salió del río o del lago y comenzó a echar pata, después comenzó a subirse en la rama y después de la rama, entonces se bajó del árbol y comenzó a caminar. Pero ¿qué sucede? Después que Discovery Channel se dio cuenta que a la gente no le interesaba eso, entonces comenzó y lanzó aquel tema tan interesante que hablaba del sudario, el código Da Vinci, de esas cuestiones, y de ahí entonces Discovery Channel hizo así, ¡fu! Y subió, porque Discovery Channel se dio cuenta que a la gente no le interesaba ese contexto de la evolución, porque eso tenía muchísimas contradicciones. ¿Por qué? Si nosotros venimos de la evolución y si nosotros somos producto de la evolución, entonces la evolución ya se detuvo. La evolución ya está detenida. Porque si nosotros venimos de un protozoo que luego echó patas, se subió al árbol y de ahí comenzó a caminar en dos patas, o en dos patas, y después, como están allá en el Museo Nacional de Historia del Reino Unido, que usted ve que hay esqueletos. Yo me he tirado varias fotos ahí que debí colocarla pero eso ustedes lo pueden buscar. Si la evolución es correcta, entonces para esta época el hombre debería de tener la capacidad en dos cosas. Uno, cuando se caiga de un piso, volar. Y dos, cuando se meta debajo del agua, respirar. De hecho, deberíamos de respirar abajo del agua, porque no fue de ahí que nacimos, según la evolución. Deberíamos de tener como el hombre de la Atlántida, ahí, y aleta. Sin embargo, no es así. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Y definitivamente, aunque yo le voy a decir otra cosa, en la Edad Media, muchos científicos fueron asesinados por la Santa Inquisición por ciertos planteamientos que decían tocante a la Tierra, la redondez de la Tierra, como a Tales de Mileto. A Tales de Mileto lo mataron. Otros científicos que murieron porque ya la religión se fue a un extremo y todo lo que el que contradecía a la Iglesia Católica era reo de muerte. Pero el imponer la creación trajo como consecuencia una rebeldía donde entonces se demostraba
querían demostrar a través de la ciencia que la religión estaba equivocada. La religión estaba equivocada ¿en qué? En que no se puede imponer nada. Sin embargo, en la Edad Media murieron muchos científicos a mano de la Santa Inquisición simplemente porque ellos contradecían lo que era la fe. Inclusive hasta con experimentos científicos, trayendo como consecuencia esto que el primero que comenzó a hacer experimentos y que nos habló del homocigoto fue un sacerdote que se puso a experimentar con las semillas de frijoles. Pero ya eso es otro tema. Pero hablando del tema de la creación, ninguna de esas religiones que dicen plantear la religión, la creación a partir de sus mitos han sido aceptados. Los únicos, la teoría que se ha aceptado, y no la teoría, la narración que se ha aceptado de la creación de la humanidad, oiga bien, ha sido la narración de la Torá. Por eso el Bereshí comienza con la creación. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Acerca de esto se puede hablar mucho, del caos que existió. Bueno, se le llama caos, pero caos es un dios griego. Se le podía llamar la devastación, la desorganización, porque eso es lo que yo le digo. Cuando usted habla de que estaba un caos, eso es un dios griego. Entonces, por eso se dice Tohut, Bohut, Baraj, Elohim, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Y el Rúa de Elohim se movía sobre la superficie. Cuando hablamos de la teoría del Big Bang, de ese hombre de usted sabe que murió, ese científico, él murió, su teoría con él también, y el universo sigue evolucionando. Entonces habla de la creación, habla de la caída del hombre, la creación incluye al hombre, la caída del hombre, luego habla del diluvio, de la dispersión, conocido como la Torre de Babel, y luego ahí es donde aparecen, vamos a retomar la prescripción. Mire, la creación, por eso habla el libro de Bereshí, la creación, capítulo 1 hasta el 2.4. La caída del hombre, capítulo 3, del 6 al 8, del 1 hasta el 6.8. El diluvio, capítulo 6, 9 y 10. La dispersión de la Torre de Babel. La historia patriarcal. Esta es la segunda parte del libro que se llaman los patriarcas. Abraham, Bereshí capítulo 11. Yisá, Bereshí capítulo 21. Jacob, Bereshí capítulo 25, y luego Yosef. Eso está compuesta ahí el libro de Bereshí. Luego más adelante vamos a entrar en algún detalle. ¿Por qué yo le dije a usted que de todas las teorías o planteamientos que dicen las religiones acerca de la creación se toma la de la Torá? Porque todas las demás narraciones están basadas en un mito. Pero las narraciones que dice la Torá está basada en una demostración científica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿dónde está ubicado el huerto del Edén? Actualmente hay muchas teorías tocantes a la ubicación del huerto del Edén. Que aunque sabemos que la Escritura dice que el Eterno selló eso ahí, pero si nosotros buscamos lo que es la posición geográfica del huerto del Edén, nosotros vamos a darnos cuenta que el huerto del Edén está localizado en el Medio Oriente, en el lugar cerca de donde hoy se encuentra el río Tigris y Éufrates, que eran
uno de los dos ríos que salían del huerto. Mire, el Bereshit capítulo 2 dice, el nombre de uno era Pisón, y este es el que rodea la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es buena, y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Ginón. Este es el que rodea la tierra de Cus, o sea, de Egipto. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Si usted busca actualmente, eso está en el libro de Bereshit capítulo 2, ¿verdad? Entonces, si usted busca la ubicación de esos ríos, están ahí. Pero si usted busca la ubicación del huerto, no lo va a encontrar. ¿Y por qué no lo va a encontrar? Porque dice la Escritura que el Eterno tapó el huerto. En una de las narraciones del comentario de Moshe, dice que un río fluía para regar el huerto, que luego se dividía en 4 brazos. Es suficientemente aceptado por todos que 2 de estos brazos del Éufrates y el Tigre, nadie discute que Hidekel es el Tigre, pero hay una gran controversia con respecto a los otros 2. Muchos piensan que Pisón y Ginón son el Ganges y el Nilo. Sin embargo, el error de estos hombres es ampliamente refutado por la distancia y las posiciones de estos ríos. Y tal como hay personas que no quieren viajar hasta el Danubio por su distancia, es igual decir como si la habitación de un hombre se extendiera desde la parte remota de Asia hasta el extremo de Europa. Entonces, esta demostración, inclusive, Juan Calvino reconoció que la descripción dada en el libro de Bereshit sobre la ubicación del huerto, decía él que no se ajusta con lo que se observa respecto al presente río Tigris y Éufrates. Pero la palabra del Eterno habla claro de que el Edén está ubicado donde están los 4 ríos, de donde proviene la cabeza, no importa cuánto se intente ajustar la ubicación. Mírelo ahí, mire lo que dice. Habían 4 ríos. ¿Dónde inicia el huerto del Edén? Inicia aquí, mire, en lo que es el Golfo Pérsico. Ahí está ubicada lo que es el huerto, próximo al Golfo Pérsico. Entonces, aunque los seres humanos quieran negar o no quieran aceptar el hecho de que esas eran las aproximaciones del huerto del Edén, lo que hay que entender es que en la historia de la Escritura dice que este río salía, ¿verdad? Estos 4 ríos salían del huerto. Y la Escritura indica que el huerto o jardín del Edén había existido al oriente de la región también llamada Edén, una región que se halla en el oriente próximo. Igualmente se dice que un río salía, ¿verdad?, a la tierra de Jávila, Cus, que es Etiopía, y el río Hidekel, Tigris, iría al oriente de Asiria, y el Éufrates, así como usted lo puede ver. Aunque esto trate de confundir a mucha gente, sabemos que la tierra sufrió una serie de modificaciones con el diluvio, pero es obvio de que si la Escritura habla de los ríos, están ahí. Por otro lado, estos 4 ríos, mire, Pisón rodea la tierra de Jávila, donde hay oro, bedelio y ónice. Ginón, que rodea la tierra de Cus, que es Egipto, va al oriente de Asiria, el Hidekel, y el río Éufrates es uno de los principales ríos de la Mesopotamia. Entonces, aquí abajo, en donde está el Golfo Pérsico, es donde estaba, en toda esa parte estaba ubicada el huerto. Cuando nosotros hablamos de historia universal, se nos habla de esas civilizaciones que estaban a la ribera de los ríos, que se le llama las civilizaciones hidrográficas.
Cuando hablamos de historia universal, comienzan a hablarnos de Babilonia. Y la capital, Mesopotamia. Yo recuerdo que desde pequeño, que yo escuché la primera vez que es Mesopotamia, a mí me tocó exponer acerca de Mesopotamia. Y como yo era el lector vedado del aula, o sea, a mí me ponían a leer, yo me aprendí todo eso. Y yo recuerdo que decía así: Mesopotamia se encuentra entre dos ríos, el Tigre y Éufrates, por eso significa tierra comprendida entre dos ríos. Mesopotamia, la capital de Babilonia. Eso hace tiempo. Tenía yo que tener algunos 6 o 7 años, ¿verdad? O 8 o 10 años, no recuerdo. Y fíjese cómo después, cuando estudiamos historia universal, se nos habla de esa luna fértil de las civilizaciones hidrográficas que se asentaron a la ribera de los ríos, Babilonia, Egipto y otros que se asentaron a la vera de los ríos, y esa luna fértil le da unos 40.000 kilómetros desde Babilonia, ahí donde está el Golfo, y hace así una media luna y llega hasta Egipto. Entonces, el huerto estaba ubicada en toda esa área. Los 4 ríos tienen una similitud con los que están actualmente. El río Hiddekel. Está el río Hiddekel, el río Tigris, el Éufrates. Y muchos llaman al Nilo que era parte de estos ríos. Yo no lo dudo. Porque los hombres, a través de la humanidad, a través de los tiempos, van cambiando las cosas, van cambiando los nombres. El tema es que el huerto del Edén, ¿en dónde está el huerto del Edén? Ahí en el Medio Oriente. Ahí en el Medio Oriente. De donde están esos ríos. Y sobre todo, Israel forma parte de esa luna fértil. Entonces, esto no es un mito. Esto no es un invento. Esto es verdad. Porque está ahí. Están los nombres de los ríos. Están los nombres de las naciones. Y sobre todo, el huerto no está. Sabemos por qué el huerto no está. ¿Por qué el huerto no está? Porque el Eterno lo cubrió. Lo tapó. En su momento, bueno, ha de reaparecer. Y es interesante que la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que cuando venga los tiempos de toda la restauración, vendrá un árbol que sanará a las naciones. ¿Y de dónde era que estaba ese árbol? Estaba en el huerto. Todas las promesas que han sido ofrecidas por el Eterno eran las promesas que Adán perdió. Y todo estaba ahí en el huerto. La Escritura habla en Apocalipsis que nos van a dar un hombre con una piedrecita. Dice la Escritura que en esos lugares hay, sobre todo en Pisón, hay oro, bedilo y ónice. Que nos van a dar el árbol a comer del maná de la vida. En el huerto del Edén estaba lo que es ese árbol. Y se van a sanar las naciones. Entonces, el proceso de redención del Eterno, que inició en el mismo Edén, que involucra todo eso, no es raro que por eso el Eterno haya tomado a Israel como pueblo, porque prácticamente usted está en el centro del Medio Oriente y en el centro del mundo. Ahí se construyeron los dos Beit HaMikdash, ahí se construyeron lo que es los templos, y desde ahí es que se va a gobernar en el tiempo del Mashiach. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, que la fe a la cual nosotros hemos asumido no es una fe basada en un mito, sino que eso está ahí.
Y por eso hay que seguirle el rastro a lo que dice la Torá. Es por eso que definitivamente nosotros creemos que estas cosas son verdaderas y que van a acontecer como dice la Torá. Y esa es la garantía que nosotros tenemos, la promesa que el Eterno le dio a los patriarcas. Entonces los 4 ríos están ahí. Ahí están los 4 ríos. Inclusive, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 19, habla de que el rey Gran Tiro se profetiza la caída. Y ya nosotros sabemos claramente quién es el príncipe de Tiro, ¿verdad? Entonces, continuando con la división del libro de Apocalipsis, del libro de Bereshit, ese libro introduce genealogías, porque es el principio de todo. Ahí habla, estos son los descendientes y se encuentra en el Bereshit. Bereshit capítulo 5, Bereshit capítulo 10, Bereshit capítulo 11, capítulo 25, capítulo 36. Ahí habla solamente de ¿qué? De genealogía. Estas son los descendientes de. Introduce la narración, el relato. Estas son las historias que aparecen en el Bereshit capítulo 2, capítulo 11, 25 y 37. Esos 2 elementos abarca el libro de Bereshit. Entonces, igualmente trata de la historia de la humanidad. El cielo y la tierra, Adán, Noah, los hijos de Noah, Shem. La historia del pueblo de Israel, Taret, Ismael, Yisá, Esaú, Jacob. Estos son personajes. Relatos introducidos. La creación del varón y la varona, es decir, del hombre y la mujer. El diluvio de las aguas. La vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de Joseph y sus hermanos. Y ahí prácticamente concluye el libro de Bereshit. Entonces, esta división que usted ve que yo le estoy dando, aquellos que le hacen capture, hágale capture y estúdiela. Ahí hay un buen contenido para poder estudiar eso. Por otro lado, entrando ya en lo que es las aliyah, ya hemos dicho claramente que el libro de Bereshit trata completamente de los pactos. Habla del pacto con Adán, el pacto con Noé y el pacto con Abraham, ¿verdad? Referente a los pactos, ya no hay que hacer más pactos. Estos 3 pactos ya se hicieron. Pacto con Abraham, pacto con Adán, pacto con Noé y pacto con Abraham. Ya no hay más pactos. El pacto que hizo con Abraham fue lo que le confirmó a Israel. Y cada uno de estos pactos es digno de estudiar. Luego, debemos de estudiar eso separado. ¿Qué es la promesa que se basa ahí en el pacto con Abraham? 3 cosas. Mire, un pueblo numeroso. Capítulo 12 dice Bereshit que te haré pacto contigo y tu descendencia. Una nación poderosa, una tierra en posesión y una situación. El final del libro está muy lejos de lo prometido. Entonces son pocos en número, poco más de 70 personas que entran a Misrayim a causa del hambre, son extranjeros, y luego ahí es donde entramos al libro de Shemot, de Éxodo. Pero fíjense en qué estaba basada la promesa dada a Abraham, en 3 cosas. Pueblo numeroso, una nación poderosa y una tierra en posesión. Usted es testigo de cómo muchos mercaderes de la fe han tomado los pactos para engañar a la gente. Mire, el hombre no puede pactar con el Eterno. No es el hombre que pacta con el Eterno. Porque ¿qué puede dar el hombre? Dígame. Pero esto es utilizado por los mercaderes de la fe para engañar a la gente. Ya los pactos se hicieron.
El pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con Adán. Desde arriba hasta abajo. Desde abajo hasta arriba. Desde arriba hasta abajo, el pacto con Adán, Bereshit 3:15, el pacto con Noé, capítulo 7, y el capítulo 12, el pacto con Abraham. Y en ahí, el pacto con Abraham se basa en un pueblo numeroso. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo. A ti te daré esta tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Nación poderosa, he aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida. Te multiplicaré y serás poderoso. Destruirás tus enemigos irán delante de ti. Y una tierra en posesión, esta tierra en la cual tú estás sentada, la daré a ti, a tu descendencia. Como le dijo a Jacob, esta tierra donde tú estás descansando, se la daré a tu descendencia. El pacto fue dado a Abraham, confirmado a Isaac y reconfirmado a Jacob. Abraham le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. A Isaac le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra. A Jacob le dijo, tu descendencia será como la arena del mar. Entonces, de ahí es donde parte el punto de vista de la promesa. O sea, no hay que hacer más pactos. Toda persona que le venga a hablar a usted y que tiene que hacer un pacto, dígale, usted es un mentiroso. Porque ya los pactos fueron hechos. No que pacta con Dios, eso es falso. Eso es mentira. Ningún hombre puede pactar con el Eterno. Ahora, hay una diferencia entre pactar y prometer. La promesa es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero eso tiene que ser voluntario también. Nada de imposición. Le digo porque la gente por muchos años ha estado siendo engañado por muchos mercaderes de la fe que han amasado fortuna a costa de estar engañando a la gente. Ya los pactos están hechos. ¿Qué puede pactar un hombre con el Eterno? El hombre no puede pactar con el Eterno. El único que puede pactar con el hombre es el Eterno. No el hombre con el Eterno con el hombre. Como lo vemos aquí. Entonces, eso, ¿verdad? Es algo que usted tiene que racionalizarlo, lo que le estamos diciendo. Por otro lado, tocante a lo que es el maftir, sabemos que el maftir vamos a llamarle dar en el blanco. Por eso le puse ahí la flecha, dar en el blanco. Dice el maftir, Yuhei Bajei vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente la maldad. Yuhei Bajei lo llevó al corazón que había hecho el hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. Y Yuhei Bajei dijo, raeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho, desde hombre a ganado, desde cosas que se arrastran hasta las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado, que yo jamás los hice. Pero Noé dice, encontró que gracia ante los ojos del Eterno. La palabra gracia es Gesed. Ahí vamos a tocar el tema de la gracia. Para aquellos que dicen que ahora estamos en la gracia. ¿Qué es la gracia? En hebreo se dice Gesed. Gesed se dice. Tácitamente, ¿qué es la gracia? Un conjunto de cualidades que la persona o cosa poseen, resultan atractivas, agradables, elegancia, armonía, pero también esto se atribuye a una, podemos decir, a una ejemplarización. Dice un adagio que mejor es tener gracia que ser gracioso. Aquí nosotros vemos que el Eterno vio la benevolencia de Noé, vio el corazón de Noé y dice, pero Noé encontró gracia ante los ojos del Eterno. ¿Cómo es que me dicen a mí que ahora somos de que salvos por gracia? Explíqueme eso. ¿Cómo que somos salvos por gracia? O sea, nosotros somos, entiende lo que le estoy diciendo.
cuando usted busca la definición de gracia, conjunto de cualidades por la que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas y agradables. Las dádivas adolescentes, un ejemplo, victorioso de la serena, reposa la gracia. Entonces usted me quiere decir a mí que nosotros somos salvos hoy porque nosotros somos buenos. Hoy, ¿quién le dijo a usted eso? Eso no es cierto, amados hermanos. Los graciosos se han inventado, los graciosos que han desarraigado a la Torá y han puesto a Pablo, al Pablo de ellos. ¿Quién fue primero? Bereshit y Noá. Y dice que Noá, el Eterno encontró gracia ante los ojos del Eterno. Noá encontró gracia ante los ojos del Eterno. Entonces luego dicen los abolicionistas que somos salvos por gracia, porque Pablo dice que somos salvos por gracia. Hoy, ¿quién fue el Pablo que usted creó? ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Uno que usted se inventó para venir a abrogar todo esto que está escrito anteriormente. O sea, si dice la Escritura que Noá encontró gracia ante los ojos del Eterno, y la gracia es un atributo que nosotros tenemos, una cualidad por la cual las personas poseen, que resultan atractivas, estamos hablando que en la generación de Noá, el Eterno se fijó en él y se dio cuenta la integridad de Noá. Ahora usted me está diciendo a mí que somos salvos por gracia porque nosotros somos íntegros, porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos personas buenas. ¿Se da cuenta? El error en lo que las religiones han caído. Todo el tiempo ha existido la palabra gracia, porque la gracia es una cualidad que está como en el ser humano y ahí se pone como punto de vista la integridad de la persona. Por eso el Eterno se agradó de Enoc, se agradó de Noá, se agradó de Shem, se agradó de Abraham, y toda la gente que el Eterno trató con ellos fue porque encontró en ellos esa cualidad. Entonces no confunda una cualidad humana con algo, con un planteamiento que se relaciona con la salvación. Eso no es verdad, que ahora nosotros somos salvos por gracia, y como somos salvos por gracia, vamos a agarrar la gracia para pervertirla como han hecho hoy en día. Por eso no respetan a nadie, no obedecen a nadie, no oyen a nadie, porque son salvos por gracia. No le hacen un favor a nadie, no le hacen un bien a nadie, no tienen compasión de nadie, porque ellos son salvos por gracia. Porque ellos son salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Porque el Pablo de ellos le dijo, ya ustedes no tienen que hacer más nada. Ustedes son los niños lindos. Ustedes son la materia prima de este tiempo. Y por eso, ¿y por qué ustedes son salvos? Porque somos lindos, somos bellos. Somos bellos. No le hacemos nada a nadie. Somos una persona separada. No mentimos, no hablamos mentiras, no levantamos falso testimonio. Somos personas perfectas. Y por eso somos salvos. ¿Usted cree que eso es así? Usted está equivocado. Y están equivocados con esos planteamientos. Busque el significado de la palabra gracia para que usted vea. El significado de la palabra gracia no es el significado que le han dado los traductores, seguidores del Pablo cristiano, abolicionista de la Torá. No es ese. No es ese. No estoy diciendo eso para contender con nadie, sino simplemente le estoy diciendo desde el punto de vista que plantea el concepto de la gracia, que usted analice en qué se basa ese planteamiento. Y usted se va a dar cuenta que todo el tiempo ha existido gracia. Porque la gracia existe en el hombre. Porque eso es un atributo de integridad, el cual el hombre posee. ¿Y por qué dice la Escritura que Noá halló gracia ante los ojos del Eterno? Porque anterior a eso, dice la Escritura que todos los hombres estaban envueltos en perversidad. Dice que
los hombres en la tierra se habían pervertido. Los hombres en la tierra se habían corrompido en todas sus imaginaciones, en sus corazones. Y en ese tiempo, el Eterno vio a Noé que era diferente. Ahora, los graciosos de hoy, ellos son los embajadores de la salvación. Ellos saben quién se va a salvar y quién se va a perder. Ellos son los cónsul de la salvación en la tierra. Por eso es que cuando caen en sus degradaciones por ahí, todas sus palabras le escupen a ellos mismos en la cara. ¿Sabe por qué? Porque no es así la cosa. No es así la cosa. La Torá nos da mandamiento a nosotros sobre cómo nosotros debemos de vivir. Pero al final, quien determina el que se salva o el que se pierde no es ningún hombre. Es el Eterno. Ahora, la vida del hombre dice mucho. La vida del hombre, al final de cada vida, lo que habla de él delante del Eterno no son sus palabras, son sus obras. Entonces, ¿cómo me dice a mí que usted va a ser salvo por gracia? Dígame usted. Entonces, eso es algo que usted tiene que entender. Todo el tiempo ha existido gracia. Todo el tiempo. Lo que sucede es que es más fácil decir que somos salvos por gracia antes de cumplir con lo que es la exigencia del Eterno de que seamos diferentes en la generación. Ese es el tema en cuestión, de que la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que marcar la diferencia para que el Eterno se pueda fijar en nosotros, mas no así como dicen los graciosos. Mire, dice la Escritura que el Eterno, que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. No dice que el Eterno vio a Noé que era un gracioso. No, dice que Noé, el atributo de Noé, el atributo que tenía Noé, hizo que el Eterno se fijara en él. Y ahí usted puede ver todo lo que se plantea. Entonces, al final, ¿qué es lo que plantea el libro? Después de una tierra en posesión, pocos en número porque entraron 70, dependientes, luego Egipto, y ahí es donde entra el pacto del Eterno con Israel. Entonces, en la Haftará se plantea el hecho de que dice el Eterno, quien creó los cielos y la tierra, una relación estrecha con el Bereshit 1:1, que extendió la tierra y el cielo y todo lo que en ella crece, quien da aliento a la gente en ella, el Rúa de aquellos que caminan sobre ella. Es decir, en el capítulo 42 de Yeshayahu, en el 5, en el verso 5, ahí está escrita toda la creación. Elohim, dice Elohim, quien creó los cielos y lo extendió. Quien extendió la tierra y todo lo que en ella crece. Quien da aliento a la gente en ella y rúa a aquellos que caminan sobre ella. Ahí está toda la creación. Ahí están los universos, las constelaciones, los planetas, los animales y el hombre. Y la vida del hombre. Yo, que te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé, te hice pacto con el pueblo para hacer luz a los goyín, para que abra los ojos de los ciegos, para que dé libertad a los prisioneros, a aquellos que viviendo en oscuridad de la mazmorra. Yo, Yuhei Bajei, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie, ni mi exaltación con ningún ídolo. Miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad. Yo declaro nuevas cosas. Antes que espiguen, yo les cuento sobre ella. Canten a Yuhei Bajei una canción nueva. Su exaltación será cantada en los confines de la tierra. Los que navegaron el mar y todo en él, las islas y los que viven allí.
Entonces, el libro de Bereshit inicia con la creación del cielo y la tierra y luego concluye con la restauración de la promesa. Es la similitud de la Haftará. Y eso es lo que la Haftará nos habla. Por eso es que el profeta Yeshayahu habla intrínsecamente de lo que es la restauración de todas las cosas. Cuando usted puede ver el profeta Isaías y su profecía, usted se va a dar cuenta que él habla precisamente de la restauración. ¿Cuál fue la misión del profeta Isaías? De hecho, vivió en Jerusalén, consejero y asesor de los reyes Jotán, Asaz y Ezequías. Eso lo hemos estudiado en otra ocasión. Obedeciendo los mandatos del Eterno, advirtió a los reyes el peligro que corrían si daban culto a dioses falsos, anunciando la destrucción de Israel y el templo de Jerusalén. Entonces, ahí podemos ver claramente que Yeshayahu habla de cómo el pueblo abandonó al Eterno, pero también habla de cómo el Eterno lo castigó, pero también habla de cómo el Eterno lo restauró y de cómo el Eterno va a afianzar su promesa. El libro de Isaías nos dice muchas cosas tocantes a lo que es el Bereshit, y me parece perfecto esto que la Haftará se tomara del libro de Yeshayahu, porque la verdad, cuando comienza el libro de Yeshayahu, comienza hablando de la visión que tuvo, concluye con la restauración del cielo y la tierra, como dice el capítulo 66, verso 17, que de Roscodés en Roscodés subiremos todo a exaltar al Eterno, porque habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Si usted lee el libro de Yeshayahu, comienza hablando, el libro de Yeshayahu, Isaías, mire, comienza hablando de la visión. Por eso lo vamos a verificar eso ahí, para que usted vea. Mire, Bereshit comienza hablando de que el Eterno creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, Yeshayahu comienza diciendo, revelación de Yeshayahu, hijo de Amós, que profetizó concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Jacá, Yeshayahu, reyes de Judá. Oye cielo y escucha tierra, porque ha hablado el Eterno. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. De eso habla, ¿verdad? Que creó los cielos y la tierra, como dice el Bereshit. Ahora, ¿cómo concluye el libro de Isaías? Mire cómo concluye el libro de Isaías. El libro de Isaías concluye diciendo lo siguiente. Oh, si desgarra el cielo y descendiera para que ante tu presencia tiemblen los montes. El libro de Isaías justamente termina diciendo, nuestro sagrado Beit Hamikdash, nuestro orgullo donde te exaltaron nuestros padres, ha sido consumido por el fuego. Perdón. Concluye diciendo, mire, concluye diciendo Isaías 66. Porque como el cielo y la tierra nueva voy a hacer, perdurarán por la voluntad, declara el Eterno, así perdurará la simiente del nombre de ustedes. De mes en mes, de Shabbat en Shabbat, vendrán toda carne a adorarme, dice el Eterno. Saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y serán horror para toda carne. ¿Cómo comienza el libro de Isaías? Hablando de la promesa, de la creación. ¿Cómo concluye? La restauración y el castigo de los malvados. ¿Cómo inicia el libro de Bereshit? Con el cielo y la tierra. ¿Y cómo concluye el libro de Bereshit? Hablando de la promesa dada a lo que es los hijos de Israel. Dice que Yosef termina con la muerte de Yosef, diciéndole que Elohim ciertamente tomará nota de ustedes, lo llevará a esta tierra, la tierra de la promesa, bajo juramento a Abraham y a Jacob. Así Yosef hizo que los hijos de Israel le juraran diciendo, cuando Elohim tome nota de ustedes, ustedes me llevarán los huesos de aquí. Y Yosef murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un féretro. Usted ve, Isaías concluye con la promesa. Bereshit comienza con el inicio.
termina con la promesa de Yosef. Isaías inicia con la creación del cielo como Bereshit y luego concluye Isaías hablando de la restauración de todas las cosas y el castigo de los malvados. Entonces me parece que fue muy bien el poner esa haftará ahí. Así que mañana tendremos más acerca de este tema que de seguro será de mucha bendición. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que tengan una feliz noche y Shabbat Shalom para todos. Laila Tov. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.